Doctor, he tomado los últimos 5 años mi pastilla para la presión y hoy usted me dice que no estoy controlado. Te queremos contar la historia de don Juan Pablo, como muchos de los pacientes con enfermedades crónicas que toma su medicación regularmente, pero no acude a los controles, y esto potencialmente podría ser perjudicial para tu salud. Una enfermedad crónica es una enfermedad que tenemos por mucho tiempo y que no tienen cura, por lo cual necesitamos hacer controles regulares de esta enfermedad y en la mayoría de los casos esos controles incluyen exámenes, porque se requieren cumplir ciertos objetivos para saber que la enfermedad está controlada. Queremos invitar a que te suscribas en nuestro canal de YouTube Tu Salud en Casa Ecuador, además en las redes sociales tanto en Facebook, Instagram y TikTok, y no te olvides de escucharnos en Spotify. Siempre que pensamos en los niños, a nuestra cabeza viene salud. Dani, hoy quiero preguntarle si es que en los niños existen enfermedades crónicas y requieren algunos exámenes o controles periódicos. Sí, lamentablemente existen muchísimas enfermedades crónicas, es decir, que tienen tratamiento, pero que no tienen cura o que van a durar por muchísimos años. Como por ejemplo, de las más frecuentes hablamos de niños que tienen asma, alergias crónicas, obesidad, diabetes mellitus tipo 1 o alteraciones en el colesterol. En estos niños va a depender, obviamente, con su médico subespecialista, va a tener que tener controles cada cierto tiempo. Dependerá del grado de gravedad de la enfermedad o del inicio de esta para determinar si los controles son cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses y también dependiendo de cómo va evolucionando el paciente y cómo va respondiendo al tratamiento, se irán solicitando ciertos exámenes en cada uno de estos casos. Por ejemplo, en un paciente que tiene un diagnóstico de un hipotiroidismo, es esta alteración de la función de la tiroides, que puede diagnosticarse desde el momento del nacimiento en los niños. Al inicio, el control tiene que ser muy estricto, al menos cada mes y siempre con exámenes de sangre, ya que conforme el niño va creciendo y subiendo de peso, probablemente va a requerir un ajuste en la dosis, es decir, va a requerir un tratamiento con una dosis un poco más alta de la medicación. Hay en algunos casos en los que va mejorando la enfermedad y que podría quitarse la medicación en cierto punto. Sin embargo, es súper importante que acudan a los controles, ya que si es que ustedes toman la medicación sin el control adecuado, esto puede provocar efectos adversos severos, ya sea por el medicamento o por la propia enfermedad que no está siendo controlada de manera adecuada. Y sí, los niños pueden tener estas enfermedades crónicas y también van a requerir los controles cada cierto tiempo. Doctora Eli, en las mujeres, ¿cuáles son las enfermedades crónicas más frecuentes y cuáles son estos exámenes que normalmente se solicitan? En realidad hay varias enfermedades crónicas, sobre todo metabólicas, que las mujeres podemos presentar. La más frecuente, creo que todos hemos escuchado a algún familiar o una amiga, es el síndrome de ovario poliquístico, que lamentablemente es un diagnóstico que tal vez está mal realizado o que en algún momento la paciente fue al especialista, le realizó el diagnóstico y ella se quedó con ese diagnóstico para el resto de su vida. Son pacientes que toman medicación de forma crónica y sin controles. Entonces, en su momento, el especialista que les revisó tal vez les recomendó medicación para la resistencia a la insulina o problemas con otras hormonas como por ejemplo la prolactina o a su vez le recomendó utilizar anticonceptivos. Sin embargo, esta paciente no regresó a las consultas para ver cómo se encontraba, no se realizó otro tipo de exámenes para ver si es que requería mantener la medicación o rotarla y se quedaron sobre todo con los anticonceptivos, que es lo más común. Pacientes que llevan tomando anticonceptivos años, ni siquiera tienen o presentan vida sexual activa y sin embargo los siguen tomando. Entonces, son pacientes en los cuales uno debe nuevamente valorarles. Incluso cuando el especialista te diagnostica de un ovario poliquístico, siempre realizamos el diagnóstico, damos el tratamiento específico para esta paciente en relación a las necesidades que tiene esta paciente. Si es que en el panel hormonal nos sale una alteración de prolactina, de tiroides, requerimos otros especialistas. Si necesitamos regular nuestros ciclos menstruales en relación a la cantidad de sangrado, a la regulación del ciclo o al dolor, también podemos recomendarle la utilización de anticonceptivos, pero siempre le llamamos a una cita de valoración a los 3 meses, a los 6 y al año. Muchos medicamentos se van a necesitar por un periodo corto de tiempo
y otros vamos a depender de cómo está la situación de salud de la paciente en los siguientes controles, o sea, en la evolución. El ovario poliquístico no se trata con anticonceptivos, no se trata con otro tipo de suplementos, sino valoramos a la paciente en general. Entonces, las situaciones de esta paciente pueden cambiar con el tiempo. Así que es importante acudir nuevamente a los controles, ser valorada. Si es que nosotros cambiamos de médico por cualquier situación, guardar un archivo en nuestros documentos de salud, porque muchas veces no sabemos qué tomamos, qué exámenes nos hicimos, qué pasó, no recordamos nombres, no recordamos fechas, la mente es muy frágil. Entonces, para poder tener esta evolución y este seguimiento, yo lo que sí les recomiendo a las pacientes es tener una carpeta con todos los documentos y tener este historial personal, ¿no? Que es súper importante. Entonces, las mujeres muchas veces tenemos o presentamos estas enfermedades crónicas que están muy ligadas a la parte metabólica. Sí, sobre todo mujeres jóvenes, ovario poliquístico, alteraciones menstruales. Muchas veces del ciclo menstrual y de sus alteraciones llegamos a un diagnóstico de otras patologías. Y en cambio en las pacientes adultas, la parte de menopausia se puede considerar también como un problema, es una transición fisiológica, pero que deriva a muchas otras patologías. Las mujeres somos estrogénicas y cuando perdemos esta capacidad de producir estrógenos, somos mucho más frágiles en relación a presentar otras patologías metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, incluso en nuestra parte de salud mental. Entonces, esta evaluación constante y estos exámenes que tenemos que hacer son súper importantes, sobre todo en la parte femenina. Yo no sé, Paul, ¿tú qué experiencia tienes con los adultos, con hombres? ¿Cuáles son las enfermedades crónicas que tú más atiendes o que llegan a tu consulta y cuáles son las que los pacientes deberían tener un poco más de control y de vigilancia? Bueno, yo creo que en general, cuando hablamos ya de enfermedades crónicas, tengo que empezar diciendo que creo que la relación del médico con el paciente debe ser muy buena, ¿no? O sea, creo que ese médico de cabecera que muchas veces los pacientes necesitan deben tener esa comunicación. Creo que la palabra básica es comunicarse bien con su paciente, educarle bien al paciente, ya que las enfermedades crónicas que vemos mucho nosotros son diabetes, hipertensión, tiroides, sobrepeso, hígado graso, también hay Parkinson, demencia, depende de la edad, ¿no? Muchas veces en el grupo etario ya de adultos mayores se ven estos trastornos neurocognitivos. Sin embargo, creería que las enfermedades crónicas, como lo habíamos dicho al inicio, no dan síntomas. Y lamentablemente muchos de los pacientes que a veces llegan a nuestra consulta, por ejemplo, ¿qué pasa? Voy a dar ejemplos. Me tomé la pastilla, doctor, para la diabetes. Usted en la receta me puso que era para 3 meses. Claro, el control era verle a los 3 meses, pero ya no regresa más. Claro, potencialmente fue mi mala comunicación que no le dije que debe tomar la medicación más tiempo. Yo esperaba verle a los 3 meses. Como no vino, suspendí la medicación. Y otra de las cosas frecuentes que vemos, ¿no? Es lo que le pasó a don Juan Pablo de nuestro ejemplo. Es que, oiga, doctor, yo tomo la pastilla todos los días. No he dejado de tomar la pastilla. Pero resulta que hoy que usted me hace los exámenes de control que vengo a los 5 años, me está diciendo que ya tengo un daño en el riñón o ya tengo un daño en el corazón o tengo algún problema. Entonces, este tipo de cosas hacen o conllevan a que nosotros buscamos objetivos de tratamiento. ¿Qué significa ello? Por ejemplo, un paciente con diabetes, que es un paciente que tiene una enfermedad multisistémica. ¿Qué significa ello? Que le afecta el cerebro, le afecta el corazón, le afectan los vasos sanguíneos, un sinnúmero de órganos en el organismo. Pues, ¿qué tenemos que, por ejemplo, pedirle cómo está el colesterol y llegar a un objetivo del colesterol, llegar a un objetivo de presión, llegar a un objetivo de peso, que el hígado esté muy bien? O sea, nada de eso se siente. Las enfermedades crónicas deben estar bajo control y como igual en el caso de los niños, Dani, a veces necesitamos verle al mes al paciente, a veces a los 3 meses o a veces a los 6 meses. Un punto que creo que también es bastante importante en el tema de la enfermedad crónica, y no solo con enfermedad crónica, sino también el cuidado crónico, es el adulto mayor. Porque de por sí empiezan a presentarse enfermedades que al adulto mayor le ponen en mayor grado de fragilidad, por ejemplo, riesgos de caída, riesgos de fracturas o la famosa polifarmacia. El adulto mayor toma 5 fármacos y si toma más de 10 fármacos es más complejo. Sucede muchas veces que cuando llegan a su médico de cabecera están tomando 2 o 3 del mismo medicamento, pero con nombres diferentes. Es básico este seguimiento de las enfermedades crónicas. Porque si nosotros no cumplimos esos objetivos del tratamiento, primero es una inversión que no le estamos haciendo bien porque nos cuesta, pero el paciente igual se enferma o va a tener complicaciones graves. Y estas complicaciones graves pueden generar muerte o también secuelas, problemas de movilidad, problemas de dependencia de terceras personas. Y es lo que les decimos en la consulta a los pacientes. Hagamos un poco de responsabilidad en el manejo de ello,
porque este paciente mañana puede ser que necesite una enfermera que le esté cuidando regularmente, o que necesite una silla de ruedas, o que tenga dependencia a un oxígeno, o un sinnúmero de cosas. Entonces, es importante, creo, en todos los escenarios, niños, hombres, mujeres, buscar su médico de cabecera, comuníquense con ellos. Y una de las cosas finales, con esto termino, es, si ustedes tienen dudas, pregúntenle a su médico, porque a veces nos quedamos con ese miedo. Oiga, doctor, no, yo al final de mi consulta todo está claro. Y a veces me dicen, no, doctor, no le entendí esto. No, pues bienvenida a la pregunta y le aclaramos todo eso. Así que si ustedes tienen un Juan Pablo en su familia, es importante que le asesoren, compártanles este video y acudan a su médico de cabecera. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y queremos agradecer al Restaurante Silvestra por la acogida que hemos tenido en este programa.